¿Qué tal, hermanos? Seguimos con la unidad 7. Ahora vamos con el día 2, ¿verdad? Eh, Vamos a estar hablando acerca de lo que son los encuentros con Dios y cómo Él exige fe para eso, ¿verdad? Cuando Dios habla, cuando Dios nos revela, que revela sus caminos, sus propósitos, cuando Él se revela a sí mismo, eso es simplemente un llamado, es un llamado a que nosotros tengamos fe en Él. Pero, ¿qué es la fe? Según Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De acuerdo con Hebreos, fe es certeza, es una convicción en algo que nosotros no podemos ver. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la fe? Según 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Lo contrario a la fe es andar por vista. Es como dicen por ahí, ver para creer, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos fe en Dios? Miren lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si tenemos fe en Dios, nosotros vamos a ser capaces de hacer lo mismo que el mismo Señor Jesucristo hizo. Él lo dijo, Él lo prometió, ¿verdad? Dice, si ustedes tienen fe en mí, pueden hacer cosas aún mayores. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos fe en Dios? Todo lo contrario, dice Isaías 7:9, dice, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Es decir, no podemos permanecer en los caminos del Señor si nosotros no tenemos fe en Él, si nosotros no creemos en Él. La fe es nuestro sustento, la fe es la que nos hace seguir adelante. Así que el resultado de no tener fe es la caída, es la lejanía de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta fe se requiere para hacer lo que Jesús hizo o para hacer lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos? Según Mateo 17:20-21, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿sobre qué debemos entonces basar nuestra fe? Miren lo que dice 1 Corintios 2:4-5. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y aquí Pablo nos dice claramente que nuestra fe debe estar basada en el poder de Dios, nunca en la sabiduría humana, nunca en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Necesitamos tener fe para creer en ese llamado que Dios nos ha dado, para creer que Él va a proveer la ayuda y lo que sea que nosotros necesitamos, ¿verdad? Nuestra fe, hermanos, debe estar puesta solamente en Dios, no en nadie más, no en nosotros, no en lo que dicen otros, sino en lo que Él dice que Él hará. Hay mucha gente que hoy en día tiene una gran fe, pero la tiene puesta en algo que no es Dios, y esa fe de nada sirve. Más vale una fe pequeña puesta en un Dios grande, y esa fe es una fe que realmente funciona. Sin una fe verdadera, sin una fe firme, simplemente vamos a tropezar y vamos a caer, vamos a alejarnos del Señor. Si nosotros solo queremos hacer lo que nosotros podemos hacer, no necesitamos fe, no dependemos de Dios. Eso estamos mal porque no estamos dependiendo del poder de Dios y la sabiduría de Dios. No necesitamos fe para hacer lo que podemos hacer nosotros mismos. Miren, Moisés, sin fe en Dios, él nunca hubiera podido liberar a Israel de los egipcios. Con sus propias fuerzas él nunca hubiera hecho nada. Él no hubiera podido dividir el mar rojo en dos. No hubiera hecho que el pueblo pasara en seco. No hubiera sacado agua de esa roca cuando el pueblo tenía fe, ¿verdad? Recuerdan a Josué también. Sin la fe en Dios, él nunca hubiera ayudado al pueblo a cruzar el río Jordán cuando estaba desbordado. Llevaba una corriente fuerte. No hubiera derribado las murallas de Jericó, como vimos el día de ayer. No hubiera derrotado a todos sus enemigos y nunca hubiera podido conquistar la tierra prometida. No hubiera hecho que el sol se parara si no hubiera tenido fe en Dios. Solo Dios es capaz de hacer esas cosas tremendas, cosas grandes, ¿verdad? Y lo mismo puede hacer Dios con nosotros
si tan solo nosotros tenemos una fe firme en Él, una fe grande, no tiene que ser ni siquiera grande, pero una fe firme en Él, aunque sea pequeña, pero una fe firme en Él. Si nosotros no tenemos fe en Él, si no creemos en Él, no vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Y eso es desobediencia. Y mira el reclamo que Jesús le dijo a sus seguidores por no tener fe. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Jesús aquí les está reprendiendo a sus discípulos por su falta de fe. Esa incredulidad simplemente estaba revelando que no lo conocían, no sabían lo que Él era capaz de hacer. Dice, me dicen Señor, Señor, y no creen en mí. Cuando Dios nos llama a una tarea grande, hermanos, requiere fe de nuestra parte. Si obedecemos, estamos demostrando que tenemos fe en Él. Si desobedecemos, estamos demostrando que no tenemos fe en Él, que tenemos una fe débil o una fe puesta en el lugar incorrecto. Y recuerda, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, una iglesia no puede agradar a Dios. Necesitamos fe. Cuando Dios nos habla, hermanos, Él exige fe de nuestra parte. Él exige que nosotros creamos lo que Él nos está hablando. Él exige, porque entonces cuando nosotros tenemos fe, creemos en Él y podemos obedecer. Ahora, el problema es que somos muy egoístas y solo pensamos en lo que nosotros somos capaces de hacer, en lo que nos gusta hacer y pensamos que eso es lo que tenemos que hacer. No se trata de eso, se trata de obedecer a Dios, ¿verdad? Se nos olvida que cuando Dios habla, Él no nos está pidiendo permiso para hacer las cosas. Él simplemente se nos está revelando y nos está mostrando lo que Él va a hacer. Él me está dando el privilegio, Él me está dando la oportunidad de participar en su obra. Él nos da esa oportunidad para ser parte de algo grande, de algo que Él está haciendo. Él nos quiere usar a nosotros para hacer algo grande, algo tremendo, ¿verdad? No tenemos que ser capaces, no tenemos que saberlo todo para hacerlo por sí solos. Solo necesitamos ser capaces de creer en Dios y obedecerle, de creerle a Él. Cuando nosotros tenemos fe y confianza en Él, sabemos que Él va a llevar a cabo lo que sea que Él se ha propuesto hacer. Por muy grande, por muy difícil que sea, si Él dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Jesús dijo que lo que es imposible para los hombres es simplemente posible para Dios. Creámosle a Dios, queridos hermanos. Creamos en el poder de Dios, no en nuestra capacidad para hacer las cosas. Creamos en lo que Él puede hacer, sea lo que sea que Él nos está llamando a hacer, lo que Él nos está pidiendo hacer, hagámoslo. No pongamos limitaciones porque no se trata de mi capacidad, se trata de lo que Dios puede hacer a través de mí. Que Dios les bendiga y los espero aquí mañana.